Comenzamos el programa del Defensor del Pueblo, el número 361 de esta novena temporada, siempre aquí en los estudios de FM en Tránsito, en el estudio Nora Cortiñas. El programa del Defensor del Pueblo, que de alguna manera es un nexo entre todos los vecinos y vecinas del territorio de Morón, y el Defensor del Pueblo, que tiene sus oficinas allí en Morón y escucha, atiende todas las inquietudes y reclamos de los vecinos y las vecinas de Morón. Este sábado 11 de noviembre, como cada sábado, comenzamos siempre con la palabra de Abraham Leonardo Gac, y tenemos como siempre invitados importantes que vamos a charlar sobre la comunicación en los territorios, sobre el derecho a la comunicación, entre otras tantas cosas que vamos a comunicar. Este sábado no lo tenemos a Enrique Pochat, que está en la facultad ya terminando, ¿no? Sus estudios. Debe esperar. Debe esperar que lo apruebe. Estamos esperando que apruebe para poder salir a festejar, sí. Con un agravante, después tiene que escribir la tesis. Bueno, pero bueno, la cursada para parece... los que conocen el tema saben que es una dificultad muy grande. Está haciendo un doctorado, ¿no? Un doctorado en Derechos Humanos, así que lo saludamos desde aquí como siempre. Estamos con Florencia Citelli en los controles técnicos, que hace posible esta comunicación, y esta comunicación que es posible también porque nos están escuchando los oyentes en sus casas, tanto acá en Morón como en un montón de otros espacios a través de la 93.9 o por vía web en www.comunicacionsocial.org.ar. Y como siempre en este programa arrancamos entonces con la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Bueno, buen día a todos, buen día vecinos, vecinas. Hoy me pareció conveniente aclarar un tema diario del que se habla, que para los que no son economistas se transforma en una información a la que no se le puede medir exactamente la importancia que tiene. Me refiero a este uso ya común, supongo que todo el mundo ha oído hablar de las LEVAC como un elemento, y unos dicen que es muy grave, los otros que no es muy grave, pero en realidad la LEVAC es una herramienta de la política económica del gobierno actual muy importante, ¿no? Y la historia comienza con este gobierno, cuando asume. Las primeras medidas que toma fue una desregulación del movimiento financiero externo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que liberó los controles o el sistema y distintos elementos que se había establecido en el gobierno anterior sobre la administración de las divisas, un producto obviamente escaso en la Argentina de siempre. Y esto ha significado, de alguna manera, comenzando con una devaluación, todos la recordamos, una devaluación del orden del 40%, que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo del salario, a la que deben sumarse la reducción de ingresos que provocó la eliminación de retenciones a la exportación, incluso a la producción, no solamente una reducción en algún caso de retenciones, sino en un caso exención de todo tipo de costo adicional para la exportación de productos minerales, etcétera, ¿no? Esta pérdida de poder adquisitivo del salario real, que se sumó a estas retenciones, a la disminución de ingresos, se transformó en una fuerte transferencia de recursos del sector asalariado al sector de capital. Para dar una idea, la idea es, para dar una dimensión, que esto significó un traslado de ingresos del sector asalariado al sector de capital del orden de los 16.000 millones de dólares. Esa sola operación. Pero ¿qué pasa? Cuando
se toman este tipo de medidas y no existe el control posterior, eso no significa una reducción en la demanda de divisas. Y si todavía la dejan en libertad para que cada uno pueda adquirir lo que considere, lógicamente esto se transforma en una dificultad que el gobierno está obligado a sostener el valor de la moneda. Para colmo, la legislatura anterior había generado una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central, imponiéndole otras funciones adicionales a las habituales. Los bancos centrales en general tienen como condición, existen para regular el valor de la moneda como única. La de Estados Unidos, por ejemplo, se extiende más allá, porque tiende a que es obligación de la Reserva Federal contribuir a sostener el empleo, los salarios y la vida de los ciudadanos. Es decir, era una situación amplia. Este gobierno volvió al anterior y le asignó al Banco Central la única función del contralor de la moneda. Ahora, cuando el país recibe dólares y vive en pesos, como vivimos todos en pesos, necesariamente el Banco Central tiene que tomar los dólares y emitir pesos que a veces exceden en la monetarización lo que necesita la economía. Entonces, ¿cómo los retira de la circulación? Entregándoles un documento que son las famosas LEBAC, que son documentos del Banco Central por la cual se compromete en plazos que en general son sumamente breves, a veces de 30 días o poco más, poco menos, a volver a devolver los dólares cuando se los requiere a su vencimiento. Al comienzo, gran parte de esas operaciones de entrega de títulos de LEBAC lo tomaban los bancos. Yo diría, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero un 72-75% eran bancos y un 25% eran inversores privados, grupos de inversión, etcétera, que actuaban simplemente por necesidad también de asegurarse los recursos para volver a comprar o tener los dólares que oportunamente se tuvieron. Esa relación era bastante favorable porque con los bancos el Banco Central negocia. Si se producía el vencimiento de un grupo de LEBAC, bueno, lograba con los bancos negociando que se modificaran los plazos por nuevos LEBAC que reemplazaban los viejos LEBAC, cosa que todos conocemos, lo que le agregaban o no los intereses corridos. Con el tiempo esto ha ido cambiando y en este momento casi la mayoría, por no decir la mayoría de las LEBAC, están en poder de inversores privados porque vinieron del exterior, les resultaba el negocio fantástico recibir el 25-28% de interés para después a los 60 días, 30 días, 40 días volver a recibir los dólares por los cuales pagó el 3% anual. Se da cuenta que esto es realmente un muy buen negocio para los sectores que disponen de esos recursos. Por otro lado, estaba unido otro hecho. La disponibilidad de divisas y las libertades que existían permitía que cualquiera se las llevara al exterior por cualquier motivo. Tan es así que tampoco era, digamos, este tipo de fuga de capitales tampoco estaba en manos de la gran masa de ciudadanos argentinos. Eran 16.000, 15.000 operadores que regularmente vendían
y se llevaban los dólares al exterior. Todos ellos, el promedio, para dar una idea de la potencialidad, el promedio de retiro, de fuga, era del orden de 2 millones mensuales cada uno de ellos. Uno podía comprar y emitir y enviar al exterior hasta ese volumen. Ahora ni siquiera ese, cualquiera la cantidad, porque primero era 2 millones, después lo llevaron a 5 millones y ahora le quitaron todo límite. Esa fuga de capitales, que adquiere características muy importantes, uno dice, ¿cómo se financia? Si tenemos un régimen de exportaciones que ha caído sensiblemente, porque le hemos reducido redenciones, le hemos dado facilidades a distintos sectores exportadores de lo que exportan, de modo que el ingreso fiscal era menor, se va produciendo un crecimiento de necesidades de déficit de enorme magnitud. Digamos, en este momento uno podría decir que el déficit anual de la economía argentina es del orden del 7%, que es una cifra enorme para lo que tiene que ser. Yo lamentablemente me tengo que lamentar porque mi tiempo se va terminando, ya me están haciendo señales, pero la verdad que el tema me parece sumamente interesante, porque quiero agregar una sola cosa adicional para que tengan una idea. Yo señalé antes que cuando llegaban los vencimientos de las LEVAC, los bancos los renegociaban habitualmente, casi obligatoriamente, digamos, no podían negarse a ello. Ahora que ha cambiado la tendencia, a cada vencimiento de LEVAC se genera una gran duda si hay que atenderla o si no hay que atenderla. El volumen es de tal magnitud que es absolutamente imposible sostenerla con las reservas siquiera. Es decir, como si tuviéramos un falso dato de reservas, de divisas en el Banco Central, que es inferior a la suma de la deuda que tendríamos que girar si todos quisieran irse. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene? Es ir mejorando la rentabilidad de esas LEVAC, de pesos, y hemos visto así como van aumentando regularmente. En este momento estamos arriba del 28% que paga el Banco Central, que a su vez eso genera, por un lado, un déficit fiscal aún mayor, al que tenemos que agregar, obviamente, los vencimientos y el crecimiento de la deuda. Entonces, sí, en este momento tenemos, desde el punto de vista monetario, cambiario, fiscal, esta liberación a la que yo me refería al comienzo, que comenzó con una devaluación que no surgió ningún efecto de tipo monetario, simplemente el encarecimiento de la vida de los asalariados, no es solución, porque es una cadena que va a tener que seguir desarrollándose, porque no hay una política de desarrollo de exportaciones y de obtención de recursos legítimos de divisas para atender estas demandas. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Búscanos en Facebook. En Tránsito. 30 años.
Regresamos al programa del Defensor del Pueblo, seguimos charlando sobre las LEVAC porque es un tema que nos interesa, porque deberíamos todos saber de qué se trata, porque tiene que ver con nuestra economía y nuestro futuro en cuestiones de deuda y de transferencia de costo activos, de vida. Costo de vida también, sí, es verdad. Así que vamos a retomar después con Abraham ese tema en otro programa seguramente, pero bueno, estamos con invitados y tenemos que presentarlos porque tenemos un montón de cosas para charlar. Esto me atraviesa fundamentalmente también a mí en este día porque yo también soy parte de esta carrera que es la Tecnicatura en Comunicación Popular. Es una carrera de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, en una extensión áulica que se viene realizando hace 3 años aquí, en nuestro territorio en Morón. Así que muy buenos días, Evita Wetzel, que es coordinadora de esta carrera, Hugo Elías, que es estudiante de Comunicación Popular, y Ayelen Romero, que también es otra de las estudiantes, compañeras y compañeros acá de mi carrera también. Así que les doy los buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, espero que esto le sume puntos para la cursada. Para la cursada. Buen día Vale, buen día Aye, buen día Abraham y buen día Hugo. Buen día a todos y gracias por la invitación y gracias Abraham por habernos desasnado con respecto a las LEVAC. Empezado. Y bueno, y un poco se trata de esto, ¿no? De estos espacios de comunicación que de alguna manera traen luz a algunas cosas que por ahí no se ven tan a menudo. Para eso está la radio también, para poder comunicar cuestiones de la economía nacional que nos involucran absolutamente a todos y todas, y también para comentar sobre esta carrera que se viene cursando y que quizás todavía soñamos con que haya otra corte, quizás, pero un poco la idea era que nos cuenten un poquito cómo fue este recorrido de estos 3 años. Este año ya es vamos a recibirnos, y cómo fue ese recorrido de la universidad, sobre todo, de decidir poner una extensión aquí en Morón de esta carrera que también era nueva, ¿no?, en la facultad. Bueno, para contarles un poco, la Universidad Nacional de La Plata, precisamente la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, tiene como política educativa, digamos como decisión política, federalizar la educación. Es algo que se viene haciendo desde los años 90, cuando ya se creó como facultad, digamos, antes era Escuela Superior de Periodismo. Y tiene esto de tratar de llevar la carrera o la universidad, digamos, al territorio, ¿sí? Entonces han funcionado muchas extensiones áulicas en donde digamos, se lleva la determinada carrera, como la licenciatura en Comunicación Social, o en este caso acá en Morón, la Tecnicatura en Comunicación Popular, con lo que se llama convenio corte a término, es decir, la facultad pone los insumos, digamos, de docentes y del plan de estudio y demás, y se hace un convenio con el municipio, puede ser mediante el Ministerio de Educación o directamente con el municipio, y se garantiza la terminalidad de la carrera en el lugar, que es como lo que pasó acá en Morón, digamos, que fue bajo la gestión de Lucas Gui, impulsado por Mónica Macha, y también por una decisión política de Florencia Saintud, la decana de nuestra facultad. Exacto, y en el caso de esta carrera, según entendemos, hubo esta cuestión tripartita de universidad, municipio y Ministerio de Educación. Sí, en el caso de Moreno fue distinto. Hubo una extensión áulica en Moreno que funcionó desde el 2004 hasta el 2009, en donde se sucedieron varias cortes seguidas, ¿no? En donde estaba la licenciatura en Comunicación Social, que es ahí en donde yo me formé para no viajar hasta La Plata, y que muchas veces, digamos, la realidad es que es imposible acceder a la educación superior si no es mediante una extensión áulica. Sí, eso es fundamental, que las extensiones áulicas lo que hacen es llevar la posibilidad y la oportunidad de estudiar en una universidad pública, muchos otros lugares que no son donde están los edificios enormes de las universidades, ¿no? Sí, que acá en Morón era lo que nos ocurría de alguna manera, digo, en Moreno también es el caso, pero digo, acá la posibilidad de estudiar era ir a una universidad privada o tener que viajar hacia la capital federal
o a otros espacios, digo, y eso es muy importante para nosotros, porque de otra manera quizás no lo podríamos haber hecho. Claro, porque trasladarte a vivir, digamos, a una ciudad céntrica muchas veces no están las posibilidades de uno, digamos, o sea, la gran mayoría de nosotros venimos de familia trabajadora, entonces también está bueno, y somos la primer camada de universitarios en la familia. Entonces, federalizar la educación, digamos, es sumamente importante. Yo me estoy conteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy conteniendo porque creo que hay algunos elementos positivos que hay que señalar también, sí. Ustedes no lo han mencionado. Uno es el corte disciplinar que tienen las carreras de las grandes universidades, de las viejas universidades. ¿Saben que La Plata, Buenos Aires y Córdoba fueron las 3 primeras universidades que hace un siglo existían en Argentina? Las 3 tenían juntas 12.000 alumnos, para darle una idea de la dimensión. Pero el mantener las mismas carreras disciplinares a través del tiempo, sin abrirlas a nuevas formas, nuevos temas, me parece que es un atraso al cual muchas universidades, la de Buenos Aires, por ejemplo, le cuesta mucho aparecer. Te van a encontrar las carreras tradicionales, no aparecen una nueva mirada. Y yo creo que estas acciones que hace la Universidad de La Plata, que no descollaba por su espíritu progresista y todo lo contrario, parecía como una figura muy conservadora como universidad, no obstante aparecen por la gestión, indudablemente es un problema de decisión de gestión, aparecen estas nuevas formas y en nuevos lugares, y esto me parece que es absolutamente esencial. Como decimos nosotros, nunca hay suficientes universidades para la Argentina. No piensa lo mismo el señor presidente, que se queja de las universidades por todos lados, y nosotros desde luego. Yo les voy a dar agradecemos. una idea para medir la dimensión. Hace varios años yo leí un libro sobre la evolución de la enseñanza universitaria en Estados Unidos y daba como ejemplo los cambios que habían habido en las facultades de ingeniería o vinculadas a la ingeniería en Estados Unidos. Y me sorprendió un número: 6.000 facultades de ingeniería en Estados Unidos. Bajémoslo en relación a la población, tenemos 40 millones contra 280, pero igual suena una cantidad excepcional. Y a nadie se le va a ocurrir decir que Estados Unidos está exagerada en su formación, ni tiene formación suficiente, ni nada por el estilo. De modo que realmente creo que esta mirada de decir que de ahí demasiadas universidades o hay que reducirlas, yo creo que es muy, no solamente retrógrado, sino que trae aparejado algo peor todavía. Es como insistir que el mejor lugar para estudiar y más seguro es ir a la universidad privada. Porque al haber pocas universidades públicas, lógicamente va a ser más dificultoso si alguien quiere cambiar de carrera. Así que disculpen, intervine, yo le dije que me contenía, pero tengo límites. Yo lo que quisiera destacar es, por un lado, esta beta de acercar la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata a los territorios lejanos a La Plata. En este caso estamos cursando nosotros acá en Morón. Pero hay otra cuestión que es un desafío teórico comunicacional. No estamos hablando de periodismo, ni estamos hablando de comunicación social, que son las carreras tradicionales, sino que es una tecnicatura en comunicación popular. Esto lleva directamente a un desafío en este momento, en este estudio, a explicar de qué se trata. Es decir, nosotros, espero que me ayuden. Nos vamos a dejar solo en por favor. Claro, la idea es que hablemos todos y todas. La comunicación siempre vamos a hacerlo breve, se refiere a un emisor, a un mensaje y a un receptor. Por supuesto, es una cuestión de poder
comunicacional, en donde el emisor es el que dice lo que hay que decir y el receptor pasivamente recibe. En este caso vamos a ponerlo como noticias, como información. La comunicación popular es otra cosa. La comunicación popular, es decir, es una construcción de la comunicación entre el sector popular que normalmente recibe la información con nosotros que vamos a buscar la información. Es decir, nosotros no producimos una información más allá que seamos investigadores de datos y de territorios y de lugares e incluso de libros, pero que eso normalmente nosotros lo ponemos al servicio de organizaciones, de clubes, de asociaciones de fomento. Al servicio del pueblo. Claro, bueno. Exclusivo. Sí, sigan ayudándome, vamos. Para reducir las palabras del compañero es eso, digo, poner nuestros conocimientos y nuestros saberes también en función de las necesidades del pueblo, y para eso me parece que estamos nosotros como técnicos en comunicación popular, ya casi, ¿no? Incluso, claro, aparte que estamos casi de festejo, ¿no? Porque es decir, después de 3 años, ahora terminamos y nos vamos a recibir. Espero que todos muy bien felicitados, pero por el otro lado hay que destacar que dentro de lo que han comentado los profesores, no hemos tenido un gran número de deserciones a lo largo de los 3 años. Es decir, de 80 que empezamos en el segundo encuentro que tuvimos ya hace 3 años, hoy somos 40. Es decir, para cualquier estadística de lo que significa una tecnicatura en horario nocturno, principalmente con gente que viene de su trabajo, es decir, que le cuesta mucho más. Es decir, nosotros le digo, por ejemplo, tenemos ejemplos hermosos como son las compañeras que no pueden dejar sus nenes chiquitos en otro lado y van a cursar con nosotros los nenes chiquitos. Es decir, acá tenemos que es y son todos sobrinos nuestros los que van. Es decir, son cuidados, incluso los nenes, es decir, son parte de la comunicación popular porque van a jugar a otro lado y hacen silencio cuando entran para que nosotros podamos seguir cursando. Es decir, se ha nucleado un sector, es decir, desde este punto de vista, con un desafío que realmente a nosotros nos enorgullece. Me parece importante, perdón la intromisión, pero volver a esto de la cuestión popular, porque también hubo y hay, digo, siempre esta cuestión de que lo popular es como así nomás. Sí, algo bastardeado, digamos, claro, ¿no? En algún nivel de la sociedad, como que la palabra popular está como estigmatizada. Estigmatizada. Y entonces recordar que esto tiene un soporte académico fundamental, que nosotros, nuestras prácticas universitarias no son solamente aprender a hacer radio o estar en una organización social, sino que tenemos un trayecto académico con una... ¿no? Evita me va a poder ayudar acá. A ver, la Tecnicatura en Comunicación Popular surge después de la Ley de Medios, exclusivamente. ¿Sí? De hecho, se crea en la facultad en el año 2013, digamos, se pone en implementación en el año 2014 la Tecnicatura en Comunicación Popular, y en Morón exclusivamente llega en el 2015. Que de hecho es una corte grande, es como lo que decía Hugo, sostenerla ha sido muy difícil, porque digamos, llegó bajo una gestión de gobierno y el año pasado cambió absolutamente todo. Entonces, ya pasaron 2 años, Perdón. Aunque no te des cuenta. El año pasado, no el anterior. El anterior. Hay aguante. Claro. Pero se hizo muy difícil sostenerla porque tiene, digamos, a ver, los docentes que vienen a dar clases, todo el contenido teórico, que es lo que es justamente esto, lo bastardeado de lo popular, digamos, hay un contenido teórico atrás importante, y los docentes vienen desde La Plata. En su gran mayoría hay alguno, bueno, que vive en Capital, algún otro que vive en Zona Oeste, y las coordinadoras, que también, digamos, o sea, somos 3, es Anita Trípodi, que fue injustamente despedida, era la pata local del territorio, municipal.
Gisela Sasso, más conocida como La Negrita, y bueno, y quien les habla, ¿no? También, digamos, cuesta sostener la tecnicatura. Sí, ahí digo, fue... los 3 años fueron Los 3 bastante años duros fueron. porque, bueno, fue el primero transcurrido el 2015, con un cambio de gobierno ese mismo año. Digo, en diciembre cambió el signo de gobierno local, digo, nacional y local también, porque eso nos afectó directamente porque había una relación directa entre la facultad y el municipio para poder sostener la facultad la extensión siempre áulica, estuvo digamos. abierta al diálogo, como lo que pregona el gobierno tanto nacional, claro, provincial como local, que no siempre se dio fluidamente desde el año 2016, ¿no? A fines del 2015, principios del 2016. Sí, y de hecho hemos sufrido bastante esa falta claro, de diálogo, porque en un principio, no sé si por ahí recordamos haciendo un poco de historia, en el 2016 cuando arrancamos la cursada, tuvimos que arrancar casi 2 meses más tarde, porque hubo ahí un manoseo por parte de la Municipalidad de Morón con el intendente Ramiro Taliaferro a la cabeza, de señalarnos una escuela como nuestra extensión, después nos señalaban otra, digo, nos fueron manipulando de ese modo y se fue dilatando el comienzo de la cursada. Eso fue muy difícil para muchos compañeros, igual y así todo pudimos sostenerla y pudimos seguir dando la batalla de ir a las sedes que nos indicaba el municipio que estaban cerradas. Por ahí hay que remarcar cómo, digamos, o sea, esto de la legalidad, ¿no? Porque había un convenio firmado entre el Ministerio de Educación Nacional, entre una universidad nacional y entre un municipio. Y sin embargo, digamos, este manoseo, digamos, este boicot continuo hacía que que ellos no lo respetaran. Sí, luego tuvimos igual el apoyo de la directora de la escuela donde actualmente estamos cursando, que fue donde comenzamos a Cristina cursar Paonesa en el 2015. es la directora. Que convalidó el espacio en realidad. Que le legalizó permite Chicas, hoy cursar. Toda innovación cuesta. Totalmente. Y de introducir esta posibilidad de carreras que habitualmente no se digamos, desarrollan. No se dictan en otros espacios. O que crean la duda ideológica sobre lo Exacto, que se enseña, siempre tienen dificultades. De modo que ustedes no tienen que sorprenderse de esos inconvenientes. Todo lo contrario, deben sostenerlo. Y solamente con la persistencia uno termina derribando las barreras. Sí, a ellos, perdón, Abraham, les molesta que hablemos de educación superior, les molesta que desde los barrios más profundos del conurbano los pibes estudien, los pibes y las pibas, las señores y las señoras, porque digo, Hugo, perdóname por tu caso, pero muy joven no sos. Ya pibe te queda viejo. Pero digo, les molesta eso, les molesta que hablemos de territorio, les molesta que hablemos de lo popular, les molesta que hablemos de transformación, de hegemonía. No es casual que se haya suspendido o se haya directamente desactualizado totalmente, no me salió el nombre, de la ley de medios, al mismo tiempo se haya un clima cada vez más pernicioso de censura en todo el país y de concentración de los medios, es decir, y en donde nosotros la hegemonía con este estudio la venimos a discutir. Es decir, nosotros, una de las cosas que estudiamos, obviamente, lo que estudiamos es a través de la comunicación popular cómo discutimos y cómo disputamos la hegemonía, el poder de la información, que para nosotros es un derecho, no una mercancía. Es decir, cómo disputamos eso con los medios hegemónicos. Y por eso no nos quieren. Me muero por seguir 3 días más con esta conversación, pero tenemos que ir a una breve pausa y enseguida vamos a regresar con el programa del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Y regresamos este sábado 11 de noviembre a el programa 361, ya en camino a los 400 que quiere Abraham. Y estamos aquí con los estudiantes y la coordinadora de esta carrera que se cursa aquí en una extensión áulica en Morón, la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Rápidamente, y estuvimos charlando sobre, en principio, qué es esta cuestión de la comunicación popular, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos respecto de la comunicación no como una mercancía, y contamos un poco este recorrido de esta carrera que fue verdaderamente compleja, porque una de las patas se corrió, porque tuvimos muchos inconvenientes. Digo tuvimos porque recuerdo también que yo soy parte de esta carrera, y Hugo, Aye y Eva como coordinadora de la carrera nos contaban un poco cómo fueron estos 3 años que ya se terminan, pero hay un futuro. Y en ese futuro hay proyectos y hay cuestiones que hay que seguir, ¿no?, disputando. Sí, hay una frase que tomamos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es que aquí no se acaba nada, sino que empieza todo. Así que estamos por ese camino y nada, particularmente, sé que estamos cortos de tiempo y quizás nos colgamos un poco hablando y charlando como si estuviéramos... Que es muy interesante, pero como si estuviéramos tomando mate. El tiempo es tirano en la tele y en la radio también. En Nordelta, ¿no? Más o menos. Al lado de la pila. Tenemos el mate, ¿eh? Por eso, al lado de la pila en Nordelta. Pero... digo, se vienen algunas actividades que nos gustaría mencionar para invitar a toda la comunidad, como por ejemplo la Dominguera. Nosotros tenemos una marca de una fiesta que la empezamos el año pasado. La vamos a seguir este año y como decían las compañeras, esto no es un punto de llegada, sino también puede ser un punto de partida hacia el 2018. La Dominguera es una fiesta que organizamos nosotros como una pieza de comunicación popular. No la organizamos que ponemos música y bailamos, no, sino directamente es toda una intervención en donde participamos los 40 alumnos de la Tecnicatura con distintas actividades para los invitados que tenemos, a colectivos, por supuesto están invitados todos los compañeros de la FM en Tránsito, empezando por el veterano acá que nos enseña economía, y todos los que, hablo de veteranos porque yo estoy ahí, lo que nos interesa es que el 19 de noviembre a las 12 de la mañana empieza la Dominguera. Bueno, ya parece una fiesta al medio de la mañana. Empieza la Dominguera y termina cuando se vaya el último. Realmente vamos a pasar un día muy lindo. Les aclaro, el año pasado llovió a mares y sin embargo nos divertimos y se hizo totalmente. ¿En dónde, Hugo? En el Centro de Excombatientes o de Veteranos de Malvinas de Morón. Que queda en la calle Quintana 468, muy cerquita ahí a solamente una cuadra de la calle Mitre, y a 1,5 cuadras del puente que divide Castelar de Morón, es fácil de llegar. Y es importante aclarar, bueno, que va a haber un montón de actividades, no solamente es una fiesta así, digamos, va a haber shows en vivo, va a haber bandas, va a haber actividades para los niños y las niñas, va a haber unos choripanes seguramente, alguna comida rica para compartir, va a haber un montón de cosas, pero sobre todo va a haber la necesidad de difundir la intención que tenemos de multiplicar voces. Necesitamos intervenir este territorio, queremos ser parte y articular con todas las organizaciones sociales, con todos los clubes de barrio, con todas las personas que viven acá y que necesitan esta pata comunicacional que de alguna manera queremos también ser. Sí, para seguir construyendo sentido en todo el territorio del oeste, digamos. Es un agradecimiento a todos los que nos apoyaron durante estos 3 años, no solo
lo hicimos nosotros, sino que inclusive hubo colectivos estudiantiles que marcharon con nosotros, es decir, para defender la tecnicatura por el centro de Morón. Y además todos los colectivos, como decían ustedes, que nos acompañan, y en la dominguera los vamos a homenajear, los vamos a agradecer, y en ese sentido los esperamos. Sí, y sobre todo también recordar que en estos días tuvimos varias noticias sobre el IMES, que es el Instituto Municipal de Estudios Superiores, de Educación Superior Municipal, del cual nosotros formábamos parte en el 2015, que con el cambio de gobierno dejamos de pertenecer a ese espacio, pero que también están sufriendo porque están queriendo cerrar algunas carreras, y nos parece importante como apoyar a los compañeros y las compañeras que están cursando esas tecnicaturas y esos estudios, para seguir apoyando y defendiendo la educación pública. Exactamente, porque la educación pública es la piedra fundamental, ¿no?, para un futuro. Y también, destacar esto de la dominguera, de fomentar y tejer redes con distintas organizaciones territoriales, también como un futuro laboral para ustedes que ya están prontos a recibirse acá nomás, un mes. Así que tiramos currículum también en la dominguera. No, pero está bueno, como que lo aprovechen para espacio de laburo. Necesitamos cerrar, pero recordar entonces, dominguera 19 de noviembre a las 12 del mediodía en la calle Quintana 468 en Castelar. Y un último chivo en realidad de la facultad: se creó la nueva Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Pública y Política, se va a cursar en La Plata y está destinada a formar comunicadores para organismos estatales y campañas políticas. Pero si seguimos luchando por la educación pública, podemos en algún momento traerla a la extensión Morón. ¿No? Y pasemos el chivo anterior y posterior. Y la charla tuvimos una charla hermosa, y vamos a tener otra sobre Palestina. Bueno, muchas gracias a Abraham Gap por fomentar este espacio, y Vale por acompañarnos en esta... por la invitación. Y gracias por la invitación. Por favor, y después en las redes sociales vamos a pasar toda la información sobre todo lo que se viene de esta no hablamos más, te lo prometemos. Comunicación Popular y también su centro de estudiantes. Entonces, como cada sábado a esta altura del programa, en este recorrido que tenemos hace 9 años, vamos a escuchar la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Heroínas. Hace 200 años, la lucha por la emancipación del dominio español surgió casi al mismo tiempo en los más distantes lugares de América. Anunciada por los levantamientos en el Alto Perú y en Quito de 1809, al año siguiente, 1810, se instalaron gobiernos patriotas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en el sur del continente, así como en Santa Fe de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada, al tiempo que las cruzadas independentistas surgieron en México al mando de Hidalgo y Morelos. La gesta de la independencia recorrió toda la América y tuvo un capítulo final en la batalla de Ayacucho en 1824, 15 años después de iniciada. Fue posible por la voluntad de hombres y mujeres alentados por una voluntad de libertad surgida de sus entrañas, que debieron aprender todo mientras empeñaban sus vidas por la causa de la libertad. En el antiguo virreinato de Nueva Granada, la lucha fue larga y cruenta, por disensiones internas y por la represión realista. En julio de 1810 se constituyó un gobierno patriota, pero no logró consolidarse. El rey Fernando VII, luego de acceder nuevamente al trono de España tras su liberación de Napoleón, envió una poderosa expedición al mando del general Morillo, que retomó el control del poder en nombre del rey y desató una fuerte represión contra los patriotas. Entre estos se encontraba Policarpa Salabarrieta. Policarpa actuaba como agente de inteligencia de los patriotas. Se le había encomendado recabar información sobre los planes y movimientos de los realistas que habían recuperado el dominio de la ciudad y planeaban acabar con el intento independentista. Reorganizó la red de informantes, encargada de enviar datos oportunos para que se organizaran las tropas patriotas y esconder patriotas en peligro de ser apresados.
Actuaba desde su trabajo como empleada doméstica y costurera. Era miembro de una familia que desde 1810 se había comprometido con la causa americana. Su hermano menor, Viviano, era reconocido ya como uno de los principales dirigentes, junto con Alejo Sabaraín, el compañero de Policarpa. Cuando éste fue detenido, con documentos que le había provisto la joven, se descubrió el papel que ésta desempeñaba. Alejo Sabaraín y Policarpa Salabarrieta fueron detenidos y condenados a muerte, ejecutados el 14 de noviembre de 1817 en Santa Fe de Bogotá. En el patíbulo, antes de morir, Policarpa dijo: «Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo». 2 de sus hermanos eran sacerdotes agustinos y lograron que les fuera entregado su cadáver. Policarpa, también conocida como La Pola, tenía apenas 22 años cuando fue condenada a muerte por su compromiso y su lucha por la libertad. El próximo martes se cumplirán 200 años de este acontecimiento. En homenaje a esta heroína, el 14 de noviembre se celebra en Colombia el Día de la Mujer. La calle Pola de nuestro municipio en Morón Sur la recuerda, lo mismo que una calle en la ciudad de Buenos Aires. También el 14 de noviembre, pero de 1813, tuvo lugar otro episodio aciago en la lucha por la independencia de los pueblos de América. Ese día se libró en el Alto Perú la batalla de Ayohuma. Luego de los combates de Tucumán y Salta, que aseguraron la frontera norte para la continuidad del proceso de independencia que se había iniciado en mayo de 1810, el ejército patriota al mando de Manuel Belgrano se adentró en el Alto Perú con la esperanza de consolidar para la revolución la que seguramente era la región más importante del virreinato del Río de la Plata. Pero en octubre de ese año 1813, las fuerzas realistas derrotaron al ejército de Belgrano en Vilcapugio y el 14 de noviembre el fracaso de la campaña del Alto Perú se consumó en las pampas de Ayohuma. El nombre de esa batalla está asociado al de unas mujeres que asistieron a los soldados heridos en combate, las niñas de Ayohuma. De estas heroicas niñas de Ayohuma, la historia ha rescatado el nombre de una, María Remedios del Valle. María Remedios era considerada parda, término que se refería a los descendientes de esclavos africanos que se mezclaron con europeos y aborígenes. Actuó como auxiliar en las invasiones inglesas. Luego de la Revolución de Mayo, María Remedios del Valle se incorporó a la marcha del Regimiento de Artillería de la Patria, que formaba parte del Ejército del Norte, acompañando a su marido y sus 2 hijos, quienes no sobrevivirían a la campaña. Sirvió como auxiliar durante el avance sobre el Alto Perú, en la derrota de Huaqui y en la retirada que siguió. Por su actuación en la batalla de Tucumán, asistiendo a los soldados en las primeras líneas de combate, Belgrano la nombró capitana del ejército. En la batalla de Ayohuma, María de los Remedios del Valle combatió, fue herida de bala y tomada prisionera. Desde el campo de prisioneros ayudó a huir a varios oficiales patriotas. Como medida ejemplificadora, fue sometida a 9 días de azotes públicos que le dejarían cicatrices de por vida. Pudo escapar y reintegrarse al ejército argentino, donde continuó siguiendo a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando las armas y ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra y ya anciana, María de los Remedios regresó a la ciudad de Buenos Aires. Vivía en un rancho en la zona de Quintas, en las afueras de la ciudad, y frecuentaba los atrios de las iglesias ofreciendo pasteles y tortas fritas o mendigando. En 1827, el general Juan José Viamonte
que entonces era diputado en la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, reconoció a María de los Remedios que mendigaba en la plaza de la Recoba. Usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú, es una heroína. La mujer le contó entonces cuántas veces había golpeado a la puerta de su casa en busca de ayuda, pero que su personal siempre la había espantado por pordiosera. Viamonte presentó ante la Junta un proyecto para otorgarle una pensión que reconociera los servicios prestados a la patria. Explicó: yo conocí a esta mujer que hoy vive pidiendo limosna allí en el Alto Perú. Es una benemérita. Ha seguido al ejército de la patria desde el año 1810 y no hay acción en el Perú en la que no se haya encontrado. Es bien digna de ser atendida, porque su cuerpo tiene heridas de bala y de cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos. También testimonió otro diputado, Tomás de Anchorena, quien había sido secretario del general Belgrano en la campaña del Alto Perú. Esta mujer participaba en todas las acciones con tal valentía que era la admiración del general, de los oficiales y de toda la tropa. Todos la elogiaban por su caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados y por su voluntad esforzada de atender a todos los que sufrían. Su misma humildad es lo que más la recomienda. La sala resolvió reconocerle el sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería. Asimismo dispuso nombrar una comisión que redactase y publicase una biografía de la capitana y diseñase los planos y estableciese el presupuesto de un monumento que habría de erigírsele. Señala la crónica que el expediente con el decreto aprobado por unanimidad quedó sepultado en alguna pila de papeles y nunca fue despachado. María Remedios del Valle, una de las niñas de Ayohuma, siguió mendigando y murió en la miseria. El próximo lunes, 13 de noviembre, se ha señalado como el Día del Pensamiento Nacional, en memoria del escritor y pensador Arturo Martín Jauretche, nacido el 13 de noviembre de 1901 en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. María Remedios del Valle posiblemente nunca fue a la escuela y Policarpa Salabarriete era costurera, pero sabían cuáles son las grandes causas por las que se debe empeñar la vida y fueron patriotas consecuentes. Escucharemos La Negra, una contradanza del tiempo de la independencia de Colombia. Y ahí escuchábamos esta hermosa canción que nos dejó Enrique Pochat y ya nos tenemos que ir porque llegó el mediodía
y este programa finaliza, pero no la actividad del Defensor del Pueblo, que sigue a partir del día lunes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 15 horas, en nuestra sede central, en la calle Bartolomé Mitre, 877, en el centro de Morón. También a través de nuestra línea gratuita, el 0800 666-0957, o a través de el mail defensor@defensoriamorón.gov.ar. Lo mismo a través de nuestras redes sociales, el Facebook Defensoría Morón, el Twitter @Defensoría Morón, o Instagram, novedoso red social, en @Defensoría Morón. Así que los invitamos a todos y todas a hacernos llegar su pedido de orientación, su asesoramiento, su reclamo, y también por supuesto a través de nuestra página web www.defensoriamorón.gov.ar. Con toda esta información vamos a saludar a todos los estudiantes a todos los y las estudiantes de la Tecnicatura de Comunicación Popular. Nos estaban pidiendo saludos por todas las redes sociales, así que los saludamos y los aplaudimos por esta finalización de sus estudios y de nuestros estudios, también me incluyo. Y bueno, y también simplemente recordar que FM en Tránsito está ya con su nuevo, en el anticipo exclusivo del disco Ya me estoy volviendo canción, así que a escuchar FM en Tránsito y a ir de a poquito haciendo sonar esas canciones, los 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas locales, nacionales e internacionales también, así que aplaudimos por eso. Así que bueno, será entonces hasta el próximo sábado, y como dice Enrique Pochat, trabajando por la paz y la justicia. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario.